Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, este miércoles 26 de febrero. Una mañana fría, lluviosa, una temporada invernal intensa, este último feriado de carnaval, incluso con hechos de seguridad. El viernes pasado nos enteramos en el país de un hecho inédito: 6 ahorcados en la cárcel de Turi, en Cuenca. La pregunta es, ¿qué está pasando en el sistema carcelario ecuatoriano? ¿Han mejorado los controles? ¿Hay un proceso de mejoramiento de la conducta y de reinserción a la sociedad? Está con nosotros el experto en temas de seguridad, el licenciado Ricardo Camacho. Bueno, ¿qué significado tiene estos 6 ahorcados en la cárcel de Turi y cómo debe afrontarse desde el Estado cuando se ha conocido que incluso se han reducido los recursos? Muy buen día, licenciado Ricardo Camacho. Gracias, Miguel, por la gentil invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, los ciudadanos se han quedado preocupados al enterarse de esta noticia de que aparecieron 6 personas privadas de la libertad, supuestamente ahorcados en la cárcel del Turi. Familiares señalan que esto no sería así. Estamos a la espera de la información policial que se realice, pero conociendo las características, se supone, ¿no?, que estas personas habrían sido ahorcados por otros privados de libertad. Entonces la pregunta es, como usted bien lo señala, ¿quién tiene el control de las cárceles en el país? Es decir, cuando hace un año, sí, exactamente casi un año, un poquito más, denunciamos todos estos problemas que había en el sistema carcelario, el gobierno decretó un estado de emergencia con Fuerzas Armadas. Nunca supimos en qué se invirtió el dinero, qué cantidad de dinero se entregó. Pero en el Turi, imagínate, claro, hubo un amotinamiento, pero el 50% de las cámaras de Turi solo sirven, el resto están dañadas porque fueron... ¿Y no se ha podido reparar eso? Desde lo extraño que, me imagino, no existe el presupuesto necesario para poder reparar esa... Porque claro, en la cárcel es interesantísimo porque si tú no tienes un buen servicio de inteligencia, tú no puedes prever las cosas que van a ocurrir en el centro carcelario. Entonces, es lo que carece el Ecuador, una de las fallas del sistema carcelario. Entonces, yo creo que sí, aproximadamente el 50% de las cámaras fueron dañados de un amotinamiento anterior. ¿Y no se ha podido reparar? No se puede reparar yo estoy separado ya del Ministerio de Justicia y SNAI ya casi un año, pero tengo entendido a través de los medios de comunicación que leí que la mitad de las cámaras están dañadas y no permite tener ese seguimiento. Pero no es posible, es decir, en un sistema carcelario tú tienes que tener todos los servicios de videovigilancia, de seguridad, así dañen los PPLs, es lo que nos permite tener un control de ellos. O sea, la videovigilancia es fundamental en un sistema carcelario. Ahora, de cualquier manera, hasta que existan los informes oficiales, hubo 6 muertos en la cárcel de Turi. Y parece algo normal, es decir, esto nosotros nunca habíamos visto el tema de pelea de los privados de libertad, que muertos. Si tú te das cuenta, en el último meses ha muerto 2 grandes delincuentes, ¿no?, el cubano y el señor Bernaza hace 2 semanas. Entonces, todo esto contribuye a decir que existe una pelea entre bandas y las bandas se están apropiando de las cárceles. Bueno, si hay peleas de bandas, pero se entiende un sistema carcelario que debe estar controlado por el Estado ecuatoriano, que sigan esas bandas dirigiendo acciones delincuenciales desde las propias cárceles. No, porque sería imposible con unos buenos inhibidores telefónicos, es decir, el rato en que tú le cortas la comunicación al privado de libertad para que pueda conversar con la cárcel de Puerto Viejo, con la cárcel regional de Guayaquil, o con la penitenciaría, o con la cárcel de Esmeraldas, es materialmente imposible. Es decir, ahí está la persona privada de libertad las 24 horas. Podrá mandar mensajes a través de familiares, a través de cualquier otra persona, pero ella no tiene la facilidad del celular.
Es lo que en el país no se ha podido lograr y no entiendo por qué, porque la tecnología lo permite desde hace más de 10, 15 años colocar estos inhibidores. El problema del país, si me permite, Miguel, es que no logra consolidar un sistema penitenciario profesional, es decir, Gendarmería de Chile. Entonces, ¿usted qué tiene? Agentes penitenciarios preparados, una escuela penitenciaria que no tiene el Ecuador, una escuela para directores de cárceles, porque no es que se pueda nombrar a dedo y decir tal persona va de director de la cárcel de Cotopaxi, va de director de la cárcel de Cuenca, solo porque es abogado o porque tiene alguna otra profesión. Tiene que haber estudiado y tiene que haberse preparado. Entonces en Chile tú tienes fuerza de dirección, es propio de Gendarmería de Chile. La investigación científica y de investigación de inteligencia se realiza en los propios centros por Gendarmería de Chile. Entonces tú estás al día de lo que ocurre en los centros de rehabilitación. En la página web tú tienes a diario cuántos privados de libertad existen en Chile. La pregunta que yo te haría, me haría usted a mí o yo le haría a usted, Miguel, es deme el número exacto de privados de libertad al día de hoy. Es un secreto. Es decir, no existe la estadística o la claridad o la ¿Y por qué transparencia. no hay esa estadística al día? En mi época, porque vino un estudio de la Unión Europea, un señor español que vino a hacer el análisis y del informe que él me dio me dijo que el- el- el sistema estadístico del Ministerio de Justicia era realmente pésimo, ¿no? Y había que desarrollar, iba a entregar un informe para mejorar la metodología. No sé si se avanzó en eso, no se avanzó, se necesitaba un poco de recursos para poder hacerlo. ¿Qué ha cambiado el sistema carcelario ecuatoriano? Nada, absolutamente nada. Sigue el tema de hacinamiento, se ha bajado posiblemente 2, 3 puntos de 40 que tenían en mi época a lo que señala Pero si hay el RAI. capacidad para 27.000, 28.000 presos, personas privadas de libertad, como se llama, los PPL. Sin embargo, si hay más de 38.000, ¿cómo se puede mantener en el sistema carcelario? Ese es el problema de que al tener tú una sobrepoblación no puedes tener un control de los centros carcelarios. Además, hay un análisis y se entiende que estos 3 grandes centros regionales que se construyó en el gobierno del presidente Correa no te permiten tener un control efectivo porque son tan grandes que alojan a varios miles de PPLs. Entonces, si tú tienes una deficiencia de guías, imagínate que el año pasado llamaron a un concurso para que ingresen, no sé, 400, 500 señores guías, no recuerdo el dato exacto, pero nosotros tenemos un déficit de 2.000 guías. Y el curso fue suspendido, era un curso flash siquiera sin tener una base de malla curricular, pero por falta de recursos económicos ni siquiera ese curso se llevó a cabo. O sea, ahorita tenemos aproximadamente 2.000 señores policías o un poquito más sacados de la seguridad ciudadana para realizar labores de tema penitenciario. Licenciado Camacho, en estas condiciones, ¿cómo se puede hablar de un sistema de rehabilitación social, de reinserción a la sociedad, cuando se repite que son escuelas del delito? Claro, el nivel de reincidencia que tenemos aquí en el Ecuador es altísimo, debe estar más o menos en el 40%, es decir, el privado de libertad sale, ya sea porque terminó su condena o porque tiene acceso a la prelibertad con el 60%, y digamos sale el primer día y se va a la Marín, se para o va a ver a su familia pobre, es decir, dependiendo del caso. Y claro, y no hay un programa de reinserción, el tipo ahí empieza a buscar trabajo si es que desea. Y la pregunta es, bueno, deme su hoja de vida. ¿Dónde estuvo usted los últimos 3 años? En la cárcel de la Tacunga. Si tú tienes carpetas de ingenieros, de arquitectos, de personas profesionales honestas que no han cometido un delito, y viene el señor con la carpeta de la Tacunga, es decir, nunca va a obtener trabajo. Entonces, ¿A qué no, se dedica ese?
a volver a delinquir, es decir, exactamente y comienza el círculo, sale y entra de nuevo a la cárcel. Para eso tú ves que tienen 10, 20 detenciones, a veces el sistema de justicia falla, pero también el sistema penitenciario, la persona delinque y tiene que volver a la cárcel, es decir, no se ha elaborado como en Chile esos grandes, donde el presidente Piñera pensó en crear esos grandes talleres en donde los PPLs trabajen, el dinero que ganen de acuerdo al COIP se divide una parte para la víctima, una parte para la familia y una parte para él cuando salga en libertad. Entonces no estamos preparados nosotros para... Aquí no hay un sistema que permita que trabaje primero, que sea activo y que luego cuando salga de la cárcel pudiera insertarse en eso. Es decir, existen pequeños tallercitos, digamos, en el CDP. Pero para un número reducido de PPLs, ¿no? Los que te demuestran y dicen, por ejemplo, a mí también yo iba a CDP y me enseñaban, mira, aquí está el tallercito de muñequitos que hacen y que cuando hay una feria el PPL vende. Pero son 15 o 20 PPLs de cuántos pesos del CDP. Es decir, no existe una verdadera... Si mañana, por ejemplo, instalamos una gran industria en la Tacunca, y trabaja el 80%, 70% de los privados de libertad, tendrías otras condiciones. Entonces, el sistema educativo hay que mejorar, el sistema de reinserción. Es decir, que el panorama penitenciario se detuvo en estos años porque no cambió nada, ni la comida, es decir... ¿Sigue el mismo sistema anterior? Sigue el mismo sistema anterior. Y por eso es que tú tienes... ¿Y ahora con menos recursos? Tengo entendido que a todas las instituciones del Estado y creo que al SNAI se le rebajó también el presupuesto, que ya era muy bajo para la época en que nosotros teníamos, ni siquiera para cambiar un foco. Por eso te cuento que... Si se quema el foco, se queda sin luz. Exactamente, entonces hay que hacer una reunión de los privados de libertad para que ellos te ayuden a poner el foco. Pero lo peor es que la mitad de las cámaras del Turi están dañadas, sí, porque hubo un amotinamiento, estoy de acuerdo que están dañadas, pero en un sistema carcelario es imposible estar sin un sistema de videovigilancia en donde funcione todo, porque eso nos permite saber cómo fue, quién entró a la celda, cómo fue, porque las personas que aparecieron ahorcadas fue un grupo que primero les asesinó supuestamente a estas 6 personas y después procedieron a ahorcarles. Ahora, si es que no hay un sistema 100% funcionando, como usted señala, de la videovigilancia, ¿esto pudiera repetirse en esta o en otras cárceles del país? Por supuesto, hemos visto la serie de muertos que inclusive se transmiten en vivo, porque que los privados de libertad algunos tienen los celulares y transmiten en vivo desde la cárcel. ¿Y eso es permitido, que ellos tengan conexión directa, fácil, con el celular dentro de la cárcel? Está completamente prohibido el celular dentro de la cárcel. Y si está prohibido, ¿cómo es que tranquilamente se comunican? Porque hay un sistema de corrupción muy grande, es decir, tú tienes cualquier cantidad de personas que ingresan celulares, es decir, si tú tienes... Pero no se les hace la requisa, no se controla eso. Sí, ¿cómo ingresa entonces? La pregunta es que a los familiares que van a registrar los PPLs, se les hace pasar el arco de metal, pasa el canino, en las casas donde existe el canino. Es decir, sería materialmente imposible ingresar un celular de la manera que uno hace la requisa. Pero hay esa pregunta, entonces, ¿quiénes meten la droga? ¿Quiénes meten las armas? Porque también meten las armas. ¿Y quién mete los celulares? Es la pregunta de fondo. ¿Y quién controla todo esto hoy? Pues la pregunta es, ¿controla el Estado o controla las bandas? Y por lo que se puede ver, ¿las bandas siguen mandando en las cárceles? Sí, yo creo que siguen mandando las bandas porque aparecer 6 personas ahorcadas, a ver, ¿cómo es que un sistema de guías penitenciarios, de señores policías que está en el Turi, un sistema de inteligencia, no tiene la menor idea de que están organizando todo un complot para... Porque se entiende que si es que hubo el ahorcamiento, simplemente hubo una preparación previa, minutos en donde hubo este proceso. Y obviamente... Y no se conoció hasta cuando se consumaron los hechos. Obviamente para perseguirles y tenerles a los 6 señores privados de libertad ahorcándoles, se tuvo que haber tenido un enfrentamiento.
Y ese enfrentamiento tuvo que haber habido golpes, bulla, etcétera, y nada de eso se enteró. Es decir, una cárcel ciega, sorda y muda. Claro. ¿Tierra de nadie las cárceles? Le pregunto. Yo diría que no tierra de nadie, pero es un problema de un sistema carcelario que tiene que tomarse... No funciona el control. No, tiene que tomarse las medidas respectivas. Es decir, si no se invierte en el sistema carcelario y no se cambian las cosas, se continuará llamadas de los celulares desde las cárceles y controlando el sistema de delincuencia en el exterior. Porque estas bandas no es que solo venden la droga al interior, también controlan todo el tráfico de drogas y de armas con el exterior. El licenciado Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, ex funcionario del Ministerio de Justicia, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En la radio, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo sobre la situación carcelaria en el Ecuador. Recuerden, quienes desean revisar las entrevistas en la página web del Comercio. Un feliz miércoles.